Con la pantalla completa, a ver si funciona. Hoy había funcionado, así Perfecto. que... ¿Vemos bien ahí? Muy bien. Bueno, entonces, escuchando a la Rita, ¿no? Y bueno, obviamente que nosotros tuvimos acceso ya al material y pudimos leer los trabajos de todos y todas quienes integran la colección, este volumen, esta edición. Por supuesto que hay puntos de contacto y hay un hilo conductor que además fue un poco la columna vertebral del trabajo del curso y de la publicación. En mi caso, nuestra propuesta tuvo que ver, y esto lo recordarán quienes fueron alumnos y alumnas del curso, plantearnos de qué manera podemos, respondiendo en parte desde el punto de vista teórico a lo que se preguntaba también Rita y con evidencia empírica, ¿dónde estamos parados en materia de la resolución de problemas por parte del Estado? ¿No? ¿Es el Estado, es un nuevo Estado? ¿Tenemos que cambiar la forma en que los gobiernos vienen haciendo lo que saben hacer, digamos, llevando adelante la gestión, la administración pública? Bueno, a priori nuestra respuesta desde el punto de vista teórico es que ya la tecnología dejó de ser un inconveniente. La tecnología no es aquella barrera que quizá sí pudo levantarse hace unas décadas cuando había dificultades en términos presupuestarios, porque era costosísima, porque los gobiernos quizás no estaban preparados, necesitaban muchísima infraestructura y tal. Creo que hoy eso relativamente ha cambiado su peso, su importancia, vis a vis la cuestión de la gobernanza. Y dentro de la gobernanza queremos manifestar que no es solamente la responsabilidad, la atribución de rectorías y conducir ese proceso de transformación digital por parte de las administraciones públicas, sino también cómo preparamos a nuestros servicios civiles para eso. Y ese contexto, digamos, que ha sido muy bien descrito anteriormente y también a lo largo del curso y de la obra, yo no voy a abundar mucho ahí, pero bueno, tres cosas que saltan a la luz, que tiene que ver con la presencia de problemas complejos, el entorno VICA o BUCA, digamos, del que hemos venido hablando ya un tiempo, la cuestión de brechas temporales. Nosotros tenemos ciclos políticos de decisión que solían ser muy largos, mientras que las transformaciones sociales son hoy muy dinámicas y nos obligan a hacer las cosas de manera mucho más acelerada, y sobre todo también el hecho de que la vara de la sociedad, como decimos coloquialmente, está mucho más alta en relación a lo que demanda del Estado. ¿Por qué? Porque en sus interacciones con otras organizaciones, ¿sí?, recibe bienes y servicios en tiempo real, ¿sí?, que siguen a su demanda, que tienen que ver con sus preferencias. Y hoy esa respuesta mucho más lenta y distinta de nuestros estados contribuye a la erosión de la confianza. Entonces, cuando vemos datos de toda América Latina, Latinobarómetro, cualquier otra encuesta, vamos a ver cómo esa brecha, esa confianza erosionada, esa legitimidad perdida, ¿sí?, se aumenta, se agrava cuando el Estado llega tarde, cuando la ciudadanía percibe, como decimos ahí, que hay reacción y no preparación o proactividad de parte del Estado, y todo eso contribuye a una situación en la que claramente nuestra respuesta es decir, bueno, evidentemente tenemos que cambiar la manera en la que hacemos el día a día de las administraciones públicas, ¿no? Llevar adelante la gestión de lo estatal. Y nuestra respuesta es pensar en un nuevo paradigma, que es esto de la gobernanza anticipatoria inteligente, que es lo que planteamos en el artículo, ¿no? Sí, bueno, pasar de reaccionar a anticipar. Siempre les decía también en los cursos, esto de dejar de ser bomberos para ser arquitectos del Estado y del futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la gobernanza anticipatoria inteligente? Bueno, ¿de qué manera vamos a modificar la forma en que nuestros estados gestionan y gobiernan lo público? Y sobre todo subrayo esto, digo, la gobernanza, cómo lo gobiernan, el quehacer, el uso de la tecnología, pero también la atención de las demandas de la ciudadanía, poniendo al ciudadano en el centro, y cómo también se anticipan, pero no a cualquier cosa, ¿sí?, de manera desarticulada, sino cómo pueden seleccionar futuros deseables y en función del planteo de esos futuros deseables volver sobre la manera en que gestionan la cosa pública hoy para poder tomar mejores decisiones. Esos tres pilares van a ser los que definan en su intersección
no en ámbitos competitivos, sino justamente de forma colaborativa, lo que llamamos el gobierno del futuro, ¿no? Esta gobernanza anticipatoria inteligente que va a tener como pilar 1 la perspectiva estratégica, esto que decíamos recién y vimos en profundidad en el curso, cómo podemos explorar diferentes futuros dentro de los futuros posibles, cuáles son los deseables y qué camino vamos a recorrer de atrás para adelante para iluminar nuestras decisiones de hoy y alcanzar efectivamente esos futuros deseables que tienen que ver con nuestros valores y no dejar que simplemente sean iluminados por intereses externos a lo estatal, que obviamente tendrán sus intenciones y también sus intereses. Por el otro lado, la cuestión de los datos, fundamental contar con información oportuna, que además esté actualizada, que sirva para mejorar la toma de decisiones, pero sobre todo que tengamos claro que la rectoría de ese proceso debe estar también en manos del Estado. Entonces, poner al ciudadano en el centro y adoptar políticas relacionadas con las herramientas de Design Thinking, por ejemplo, nos obliga a tener una gobernanza de datos estructurada. Y el tercer pilar, que mencionamos genéricamente inteligencia artificial, sabemos que no existe tal inteligencia artificial general, pero tratamos de resumir ahí esto que tiene que ver con la aplicación de tecnologías de vanguardia, particularmente sistemas con inteligencia artificial, que lo que nos va a permitir justamente es procesar esa complejidad, poder hacer un buen uso de esos datos, pero hacerlo de manera ética, responsable, gobernada. Y entonces de la intersección de las tres cuestiones podremos hablar, sí, de el gobierno del futuro. Yo les digo ahí gobernanza anticipatoria inteligente como un nuevo paradigma que nos permita construir capacidades estatales que sean proactivas, que sean adaptativas, que nos permitan predecir y sobre todo no sustituir bajo ningún punto de vista la deliberación democrática, sino fortalecerla. Entonces acá corremos el foco de la pregunta, ya no es qué tecnología nos interesa incorporar en el Estado, sino en realidad cómo vamos a hacer para privilegiar capacidades democráticas que son necesarias para nuestros estados y que les permitan gobernar, como decimos allí, la incertidumbre. Entonces, profundizando un poquito apenas por el tiempo que tenemos y porque ya lo hacemos en el artículo y lo hicimos en el curso, cada uno de los pilares. Importante el tema de la prospectiva, digo, el CLAD lo viene haciendo diferentes organismos internacionales, digo, hay una línea muy importante que define la perspectiva como una herramienta que ya dejó de ser un lujo teórico y pasó a ser una herramienta fundamental que tiene que estar a la mano de nuestros estados. La CEPAL lo viene sosteniendo también. La importancia de diferenciar, esto no es adivinación, esto no es tarot, hay una metodología, hay una forma sistémica y científica de llevar esto adelante, y la idea es que el Estado esté preparado frente a esos múltiples futuros posibles y poder decidir de cuáles de esos posibles son su conjunto de deseables y cómo arribar a eso y permitir entonces tomar mejores decisiones hoy para poder alcanzar esos futuros deseables. Algunas herramientas que hemos visto en el curso y que profundizamos en el artículo: el escaneo de horizontes, la construcción de escenarios, el ejercicio de backcasting, de volver de ese futuro deseado hacia el hoy para poder construir esos pasos necesarios hacia adelante. Entonces, esta idea de que nuestros estados no se pueden dar el lujo de no pensar hacia dónde van, pero que a la vez tienen que ser, como dice también la literatura y algunos colegas, amigos, la propia Rita, Carles Ramió, esto de organizaciones ambidiestras, ¿no? Que tienen que tener un pie en el hoy, concentrado, porque el Estado no puede cerrar 6 meses para reinventarse, tiene que seguir gestionando, pero también tiene que tener la mirada y otra perspectiva hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, estas organizaciones ambidiestras, estratégicas, que tienen que construir esa línea hacia adelante. Segundo pilar, decíamos los datos, ¿sí? Como la gran amalgama y el cimiento que le va a permitir a esta nueva forma de gobierno, la gobernanza anticipatoria inteligente, poder asentarse y entender cuáles son realmente las demandas de la ciudadanía y poder llevar adelante políticas efectivamente anticipatorias, ¿no? Entonces, entendemos que los datos van a ser muy importantes, hay que pensar los datos como un activo, pero son el territorio gobernado, ¿sí? Es muy importante que entendamos desde nuestros estados que tenemos que hacer la rectoría de ese proceso, tenemos que encarnar la gobernanza de datos y llevarla adelante. ¿Para qué? Para asegurar que los datos sean de calidad, que puedan ser trazables, que sean interoperables, ¿sí? Que se rompan los hilos y que podamos empezar a hacer hablar nuestros datos y dejar de usar al ciudadano como un cadete y sobre todo velar, hoy por hoy esto está muy en discusión, mencionaban la encíclica del Papa, bueno, y algunas noticias a nivel
internacional que habrán ido leyendo, la cuestión de los principios éticos, la privacidad y la seguridad. Manejamos datos de las personas y esto es muy importante. Y cimentar, obviamente, a partir de todo esto, una cultura de la evidencia y poder hacer evaluaciones de políticas públicas como deberían hacerse y lamentablemente han quedado siempre relegadas. El tercer pilar, decíamos, la inteligencia artificial como motor, pero siempre bajo control público, que es la idea que transmitimos en el artículo. Más capacidad analítica no quiere decir menos responsabilidad pública, todo lo contrario. La herramienta, sabemos la potencia que tiene, lo mencionaba recién Rita, lo han también recogido en los diferentes trabajos, lo hemos explicado en el curso, lo han explicado muy bien los otros docentes a cargo de cuestiones específicas vinculadas con IA. Nuestro hincapié acá tiene que ver con la manera en que gobernamos este proceso, cómo lo integramos en esta tríada que conforma el gobierno del futuro. Entonces, adoptar la IA, mencionaba también esto Rita recién, es decidir cómo se gobiernan los datos, cómo gobernamos los modelos, cómo hacemos transparentes esos algoritmos, la transparencia algorítmica, y sobre todo, cómo aseguramos la supervisión humana y la rendición de cuentas en todo el proceso, sin perder de vista que detrás de esto está recuperar la legitimidad, no perderla. Si no podemos explicar qué es lo que sucede, difícilmente generemos confianza en la ciudadanía, por más que cambiemos la manera de gestionar dentro de nuestras administraciones públicas. Entonces acá yo pongo el control como la palabra clave, que no es un control tonto, ¿sí? o legislar a tontas y a locas y agregar capas de legislación y complejidad burocrática, sino entender que tenemos que hacer estados más eficientes, administraciones públicas más eficientes, pero que tienen que estar orientadas a crear valor público, pero subordinadas a la equidad, a la explicabilidad, a la supervisión humana y, como decíamos, a la legitimidad democrática. Entonces, nuestro argumento central, la verdadera innovación en este caso, la transformación pública digital, está en la manera en que integramos estos tres pilares. La perspectiva sin datos puede ser un escenario meramente teórico, diletante. Los datos sin perspectiva corren el riesgo, decimos ahí, de concentrarnos demasiado en el presente y estar todo el tiempo mirando el espejo retrovisor y perder la dimensión hacia adelante en el tiempo, y el gran riesgo de la inteligencia artificial sin dirección pública, que nos puede llevar a cometer enormes errores, ¿sí? No solo por el lado de los sesgos, sino también, mencionábamos también en el artículo, con algunos ejemplos, casos donde se han visto, no porque los algoritmos sean malos per se o los datos, sabemos que nuestras interacciones son sesgadas y esto es lo que se reproduce allí, incluso también asegurar cuestiones de soberanía digital. Entonces, ¿cómo vemos y cómo empezamos a pensar en señales tempranas, en generar escenarios robustos, en tomar decisiones de tipo adaptativo y sobre todo entender que nuestras organizaciones tienen que aprender, son organizaciones que aprenden, como dice Ernesto Gore y vemos también en el artículo. Para ir cerrando, el artículo presenta hasta aquí un desarrollo teórico y no nos vamos a perder la oportunidad de mencionar 4 lugares donde ya se está aplicando esta visión, ¿sí? Que son Estonia, que es para todos el ejemplo quizá más conocido, el caso de Singapur, Finlandia y Pensilvania. Mencionamos también algunos ejemplos locales a nivel municipal en América Latina, pero la idea es no copiar, como decimos ahí, mecánicamente, sino entender cuál es la lógica de funcionamiento y dónde han aportado valor público. Entonces, gobierno digital proactivo en Estonia, gemelos digitales urbanos en Singapur, experimentación sistemática en Finlandia y la inteligencia artificial generativa utilizada en la administración de Pensilvania. Finalmente, entonces, ¿qué necesitamos en América Latina? La Carta Iberoamericana, decía Ana, es un norte, ha sido planteada por el CLAD, soberanía institucional, gobernar el proceso. Esta soberanía digital nos exige tener administraciones públicas más fuertes, estados con más capacidades, no con menos capacidades o más debilitados. No podemos importar sin más modelos de inteligencia artificial, tenemos que tener una perspectiva crítica y situada. Y acá es donde planteamos la agenda para seguir investigando y actuando. Mencionamos 5 pasos, digamos, o sugerencias o ejes que hemos descubierto en el proceso de investigación. Necesitamos tener marcos teóricos integrados, evidencia comparada, gobernanza democrática en el centro, jurados, ciudadanos, auditorías, sí, la presencia de la ciudadanía en todo este proceso, mejorar nuestra capacidad de evaluación de impacto y sobre todo también
potenciar a nuestra fuerza laboral pública, a nuestros servicios civiles que de manera inevitable están imbricados y vinculados con estos desarrollos. Así que hasta aquí los invito a leer el libro entero, el artículo en particular, que es el menos interesante de todo porque mis colegas han sido mucho